o quieres estimular que haya más actividad cerebral, ¿no? A mí, Mm. a ver, se me ocurre, por ejemplo, poner el 20 Dumai y ay, nunca me acuerdo cómo se llama. Jintan. El Jintan. Mm. Pues se me ocurriría poner ese, ¿no? Sí, Podría valer. podría valer. Y claro, alguna vez me lo he planteado porque ya empecé a toquetear un poquito de temas de electro y me interesa, me gusta bastante y tal, pero claro, es como que da cosa ponerlos ahí en la cabeza, ¿no? No Bueno, podemos verlo en el seminario. En principio no. No. hay problema, ¿no? Todo lo que sea pinchar la cabeza siempre a la gente le asusta. Hay que aprender a pinchar bien porque se puede pinchar sin que duela nada. Ujú. Yo a veces lo consigo y a veces no lo consigo, ¿vale? Pero en principio es como todo, es maña. eh, y en principio la electroacupuntura, llevando un poquito de cuidado, no tiene por qué ser especialmente molesto. Yo lo que hago es que voy subiendo poco a poco, le digo a la persona, cuando note lo más mínimo me avisas y cuando lleguemos a un tope que toleres, que no te sea doloroso, simplemente que lo notes, antes de que duela, me lo dices y ahí paro. No necesito que haya una sensación súper fuerte, ¿sabes? Sí. Entonces, en principio, mm, puede ser más el pinchazo o el miedo que le pueda tener la persona al pinchazo que otra cosa. En el tema de la acupuntura craneal que veremos, eh, pues el tema es que todo lo que sea cara y cabeza hay muchos vasos sanguíneos y lo mismo que en el cuerpo no es sencillo que salga sangre, en la cabeza es fácil. Entonces hay que ser generoso a la hora de sacar la aguja, hay que ser generoso con la cantidad de algodón que se coge, porque si no te encuentras con un sangrado abundante y que tienes un algodoncito como para el cuerpo y, ostras, rápido te tienes que mover porque chorrea. Que suena así como muy mal, pero no pasa nada, pero en la cabeza es fácil provocar sangrado. Entonces, lo único, pues eso, que saberlo y en cuanto se saca la aguja, poner el algodón sin siquiera esperar a que salga sangre, Sí. estar unos segundos, miramos, si vemos que está manchado, seguimos presionando y si no, pues puede ser suficiente, ¿vale? Pero en cuanto a electroacupuntura, no, no tiene por qué ser eh, más doloroso que en el cuerpo, incluso podría ser menos. Mi miedo era el no provocar un cortocircuito cerebral, ¿sabes? No, No pasa nada, ¿no? no. Estamos hablando de una milicorriente, Sí, ¿vale? Tú no le estás enchufando a la red. vale. No he tenido ningún tipo de problema en ese sentido. Y de hecho, eh, se está utilizando corriente continua galvánica con EPI y aparatos por el estilo Ujú. para trabajar algo. Al final, neuromodulación ha salido a raíz de la acupuntura. Bueno, pues ahora utilizan la corriente galvánica también con estos aparatos para producir un efecto parecido. O sea, no han inventado nada nuevo, lo único que le han puesto un nombre nuevo. Y utilizan otro tipo de corriente, que es la corriente galvánica y la corriente continua. Pero son corrientes más peligrosas que las que utilizamos nosotros y no están teniendo ningún problema. Las transcraneales que se llaman, yo las tengo en la consulta. La corriente continua transcraneal, sí. No, supongo que habrá que tener sus precauciones, como en todo, pero con las que nosotros trabajamos no hay ningún tipo de problema. Vale. Y otra cosita que te quería preguntar, por ejemplo, una crisis epiléptica. Sí, claro, ahí yo no, ahí sí que no lo haría. No, no, ya no me refiero a la electroacupuntura, sino cómo se podría proceder. Yo imagino que se considera como un viento, ¿no? Como un ataque de viento, ¿no? ¿O no? Tanto. Vale, sí, en principio, a ver, ahí no te puedo hablar de experiencia porque no he tratado gente con epilepsia, ¿vale? Ajá. Pero en el máster de fisioterapia invasiva tuvimos pues una masterclass o como lo queramos llamar con una persona que hacía punción seca en neurológicos. Y el problema que tenía es que, al menos con punción seca, que es más intenso que la acupuntura, era fácil provocar ataques epilépticos. Pero más de eso no te puedo decir porque experiencia directa no tengo. Ujú.
Entonces, en todo caso, estimulación siempre muy suave o incluso pinchar sin estimular. Y oye, si se produce una crisis epiléptica, a ver, en principio la epilepsia es tratable con acupuntura hasta cierto punto, ¿vale? O sea, quiero decir que no vas a conseguir que una persona posiblemente no sea epiléptica, pero a lo mejor sí puedes conseguir que tenga menos crisis, que sean menos fuertes y que sean menos destructivas. Pero, pero no te hablo por experiencia propia. Vale, ok. Ok, gracias, Rubén. Nada. Vale, pues vamos a continuar, ¿vale? A ver si soy capaz. ¿Se ve la diapositiva entera? No, se ve pequeña. Bueno, sí se ve entera, pero pequeña. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bien. Esto ya lo habíamos visto, esto también. Vale. Prevención de la CV antes de que se produzca el ictus, ¿vale? Pues eso. Nosotros podemos ayudar mucho en un problema así, pero lo deseable es que no ocurra, porque probablemente siempre van a quedar secuelas. Entonces, está muy bien que le mejore la funcionalidad a una persona, pero si no tiene el problema, está mucho mejor, ¿vale? Entonces, dentro del conocimiento que nos puede aportar la medicina china, pues vamos a ver signos y síntomas que nos pueden ayudar a anticiparlo. Y un poco, sin agobiarse, ¿vale? Pero que veamos cuántos de estos tenemos, ¿vale? Porque normalmente siempre tenemos alguno. Y hay cefaleas y mareos frecuentes. Digamos que cuanto más tienes, pues peor, ¿vale? Si tienes uno, pues más o menos normal. Pero cefaleas y mareos frecuentes. Hipoestesias del cuerpo o hormigueos en los dedos. Espasmos, contracturas o tics. Dificultad para hablar, lengua rígida o temblor lingual. Morderse accidentalmente las mejillas con regularidad y caminar inseguro o vacilante, ¿vale? Pues no sé si tenéis uno, tenéis dos o no tenéis ninguno, pero puede ser algo que te indique, oye, ¿voy a mejor o voy a peor? Yo he tenido temporadas de morderme muchísimo, ¿vale? Es decir, joder, ¿qué pasa? Antes no me mordía y últimamente toda la semana me muerdo 2 o 3 veces, ¿vale? Bueno, no tengo cefaleas, no tengo mareos, puedo tener contracturas, algún tic de vez en cuando. Bueno, no suelo tener hormigueos, la lengua no me tiembla y el caminar de momento no es inseguro, ¿vale? Pero lo podemos preguntar también a la persona o observar en círculos próximos, ¿vale? Y nos ayudaremos pues de puntos que nos ayuden a mejorar ese chi correcto y a eliminar viento, a mejorar metabolización digestiva y hacer que el chi y la sangre circule, ¿vale? Digamos que el consenso que hay para conseguir los mejores resultados en el tratamiento del ictus, intervención cuanto antes mejor, que normalmente no es posible aquí en Occidente, ¿vale? En hospitales chinos, en el que tienen integrado estos sistemas en un hospital convencional o más, digamos, occidental, pues cuanto antes empieces, mejor. La combinación de puntos en cabeza, es decir, acupuntura craneal o bien acupuntura en la cabeza, aunque no sea
el método craneal que veremos y en el cuerpo, combinación de ambas cosas, mejor que solamente una de ellas. Aunque lo principal que hemos visto en el tratamiento de secuelas es la utilización de puntos de meridianos Yang, en especial Yang-Min, equilibrar Yin y Yang va a ser importante. Entonces, pues hay autores que también lo que hacen cuando hay falta de reflejos osteotendinosos es, ya que ramas nerviosas suelen pasar por trayectos yin del cuerpo, pues el 6 de bazo, 3 de riñón, tenemos zonas de trayecto nervioso muy importante. Lo que hacen es, en esa fase en la que no hay reflejos, producen un Deqi o un calambrazo, aunque sea en el nervio importante, estimulando fuerte, hasta que se produce un buen espasmo, lo producen 1 o 2 veces, y entonces eso ven que les ayuda a recuperar antes esos reflejos osteotendinosos y de esa manera progresar antes, ¿vale? Entonces, aunque hemos hecho más hincapié y según lo que hay publicado, se recomienda trabajar sobre Yang, que es movimiento, y Yang Min en especial, pero no hay que olvidar que hay que trabajar también órganos Yin, bazo, corazón, riñón, hígado, ¿vale? Y que en principio, si conseguimos el Deqi y además su propagación, pues muchísimo mejor, ¿vale? Porque estamos activando esa vía nerviosa, ¿ok? Como decíamos ayer, yo creo que la acupuntura es más que neuromodulación, pero creo que es imprescindible que la vía nerviosa esté lo más íntegra posible para conseguir resultados. O por lo menos para que esos resultados sean los máximos posibles. Y como hablábamos antes, punción contralateral, lado contrario, o en el mismo lado, y al final en los dos lados. ¿Vale? Bueno, esto pues más en clase directa. Un caso que tuve hasta el año pasado, bueno, pues esto es una persona que por desgracia falleció después de terminar el confinamiento. Tenía problemas respiratorios muy graves, cada cierto tiempo tenía que ser ingresado por sus problemas respiratorios y pues bueno, hicimos lo que pudimos, mejoró mucho, pero al final tras el confinamiento tuvo uno de esos ingresos y no salió del hospital. Pues era un hombre de 65 años que había tenido una hemorragia en los ganglios basales, no, según su ficha médica tal, no tenía alergias, era exfumador desde el 92 en el que había tenido un cáncer de laringe en el que se le había extirpado una cuerda vocal, era hipotiroidista, no era bebedor habitual, tenía hipertensión, tenía dislipemia, tenía diabetes mellitus 2, había tenido un infarto agudo de miocardio en 2012, tenía EPOC, ¿vale? Y estaba en tratamiento médico con todos estos medicamentos que veis aquí, que eran bastantes. Por tanto, en su caso, en ningún momento recomendé plantas medicinales. En 2018 despierta con un episodio agudo de hemiplegia derecha y alteración del lenguaje por la hemorragia en los ganglios basales izquierdos. Es dado de alta en abril de 2019 y es remitido a su casa con secuelas de disfagia severa, hemiplegia derecha y disartria, ¿vale? Entonces, dificultad de movimiento al lado derecho del cuerpo, posibilidad de atragantamientos y dificultad para hablar. Pero hablaba y se le entendía, solamente que como muy ronco y muy bajito, ¿vale? Entonces le dan el alta en abril de 2019, que fue cuando empezamos a trabajar. Y hemos estado trabajando pues hasta abril de 2020, que ha sido el confinamiento, ¿no? Hemos estado trabajando ahí ese tiempo. Entonces, bueno, había perdido 20 kilos, no tenía nada de hambre, tenía una postura
no solamente de brazo en flexión y pierna en extensión, que es lo habitual, sino que además venía hundido en su silla, ¿vale? Venía totalmente con una postura totalmente replegada sobre sí mismo, y si le ponías de pie, pues no era capaz de extender tronco. Entonces, no podía caminar. Llevaba, como veis, desde noviembre de 2018, o sea que llevaba ya 6 meses con el problema, y venía muy fastidiado, ¿vale? Tenía una fatiga muy grande, principalmente por el problema pulmonar, es decir, no estaba generando suficiente chi. Eso se le había juntado que ya no tenía hambre, por tanto su digestivo también estaba bastante delicado, y tenía episodios recurrentes de bronquitis que requerían hospitalización. Tenía incontinencia doble, se le veía una gran tensión en los esternocleidomastoideos y en los escalenos, y de ánimo él decía que estaba bien, pero la mujer que venía con él decía que no. Había dejado toda su vida social y decía que no se encontraba bien, ¿vale? A pesar de que era un hombre muy agradable en la consulta. Era muy fácil trabajar con él, se dejaba hacer de todo, y, y es el típico paciente que al final pues te gusta que venga porque lo disfruta, porque es una persona con la que trabaja súper a gusto, ¿vale? Muy pálido, ¿vale? Posiblemente debido a esa insuficiencia de chi. No era nada friolero, curiosamente. No tenía dolores. Él decía que no tenía dolores, pero realmente en la cadera sí que tenía dolores. Lo que pasa es que no se quejaba. Y esto que pone gap aquí abajo es el, el hueco que hay entre la tensión baja y la alta, que era mayor de 40 milímetros de mercurio, que aunque pueda estar dentro, que tú puedas ver que la tensión está más o menos bien, pero si eso es muy grande, esa amplitud entre la baja y la alta, pues también te está informando un poco que el sistema nervioso simpático-parasimpático no está funcionando adecuadamente. En su caso, era mayor de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Alguien ha dicho algo? Bueno, y no era exagerado, pero sí era algo más alto, ¿vale? Tenía una saburra espesa que no tenía raíz y tenía parches sin saburra, ¿vale? Pues tenía, con esa pérdida de 20 kilos que había tenido, pues en general tenía, pues eso, había habido una consunción y había que estimular su sistema digestivo y respiratorio, ¿vale? Pulso, el derecho era prácticamente imperceptible y el izquierdo pues débil, profundo y sin chi de estómago, es decir, que no podía notar un poquito el pulso, pero no había una traslación en el pulso. Eh, yo podía haber empezado a trabajar con esta persona tonificando el chi de estómago y tonificando los meridianos yang y tonificando el yin, ¿vale? Pero lo que más me llamó la atención era que esa flexión de tronco hacia el lado afecto que tenía, que, que era muy difícil que pudiese caminar con esa flexión. Entonces, antes de empezar a trabajar sobre los miembros, para mí la idea que me quedó era que había que trabajar como del centro hacia afuera. Había que intentar recuperar que hubiese una transmisión de la energía hacia arriba, ¿vale? No hacía tampoco un buen apoyo de la pierna en el suelo, por tanto no podía empujar el suelo, y si no puedes empujar el suelo, no puedes llevar la fuerza arriba, ¿vale? Ya incluso sin hablar de energía, ¿vale? Estaba totalmente replegado y no había una buena transmisión de abajo a arriba. Entonces, eh, trabajé bastante con una serie de puntos que lo que ayudan es mm, a llevar como hacia arriba. Y luego también lo que me decía esa tensión en los esternocleidos y en los escalenos, aparte de su dificultad respiratoria, también estaba reflejando que él, para mantener la mirada alta, necesitaba tirar mucho de cuello. Entonces necesitábamos tratar de conseguir
una base fuerte, ¿vale? Una estructura, un andamiaje abajo, un apoyo, unos cimientos fuertes en el suelo para transmitir ese empuje del suelo hacia arriba y de esa manera que no tuviese que tirar tanto del cuello, ¿vale? Entonces, lo veremos en el seminario, unos puntos que pueden ayudar para ello. Empezamos a conseguir que no viniera tan doblado en la silla y eso lo empezamos a conseguir rápido, ¿vale? Y entonces, lo que sí que os digo es que siempre que viene un paciente combino ambas cosas, no solamente le hago acupuntura, sino que le hago acupuntura y rehabilitación. Y entonces vosotros podéis, pues, no sé, hacer rehabilitación. No hace falta hacer, yo creo, una rehabilitación, ser un súper experto en rehabilitación de fisioterapia en neurología, ¿vale? Pero pues trabajar el equilibrio sentado, trabajar, pues eso, que tenga el core fuerte, los apoyos, los alcances, ¿vale? Trabajar para soltar desde luego la espasticidad y trabajar para que la persona sea capaz de levantarse. Y luego cuando ya consiga todo eso, pues empezar a trabajar para que camine, ¿vale? Siempre con muchísimo cuidado que esa persona no se caiga, porque entonces posiblemente va a coger miedo y, y va a ser mucho más complicado conseguir. Y en el caso de que no tengáis habilitación legal o ganas entre comillas, de hacerlo o de complicaros, pues dejarle claro a la persona que después de vuestro tratamiento lo ideal sería hacer rehabilitación física, ¿vale? Que es así también como se hace en hospitales. Se le pone a la persona agujas e inmediatamente lo ponen a caminar o se le moviliza o algo más hay que hacer, no solamente acupuntura y plantas, ¿vale? Entonces, un poco lo que trabajé con esta persona era eso, una persona que era incapaz de ponerse de pie, incluso con ayuda, costaba un triunfo que no se te cayese, porque estaba totalmente doblado, encogido y con el peso fuera del centro, pues conseguir llevarlo al centro, conseguir que soltase espasticidad, conseguir que cogiese un poquito de fuerza, que soltase un poco la tensión del cuello porque ya subía eh, la energía hacia arriba. Y, y bueno, pues conseguimos que caminase, siempre con supervisión, queda todavía mucho que trabajar, pero dio un cambio muy, muy importante, ¿vale? En el año que estuvimos trabajando hubo un cambio muy importante. Yo creo que en breve podía haber retomado su vida social porque él no quería, por el tema de verse tan impedido, pero yo le veía caminando sin supervisión, quizá con ayuda de un bastón o de una muleta, en cuestión de unos pocos meses más. Y por desgracia, pues no fue posible porque al final falleció. Le ponía puntos para el tema respiratorio, pero bueno, el EPOC era bastante importante y bueno, pues hay veces que no se puede conseguir. Sí que es verdad que hubo mejora en el tema respiratorio porque al principio siempre estaba asfixiado, tosiendo, se atragantaba y, y poco a poco pues se le veía mejor. Bueno, tenía también temporadas mejores, peores, pero desde luego también al mejorar la postura, pues su pulmón puede trabajar también mejor. Entonces, no solamente me fijé en lo propiamente síndrome de medicina china, sino que me fijé físicamente cómo estaba la persona y qué pensaba yo que podría ayudarle más en ese momento, más que simplemente ponerme a tonificar el chi de estómago, de bazo y de pulmón y de riñón, ¿vale? O de trabajar a nivel de miembros. Pues veía que, joder, si esa persona no está totalmente replegado, su pulmón va a respirar mejor. Si está en una postura mejor, va a ser más difícil que se caiga, va a tener más confianza para caminar, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ahí es donde hay que salirse un poco del protocolo y ver qué necesita esa persona, ¿vale? Y bueno, un poco porque veáis un poco la manera en que trabajé con esa persona. O sea que, y al final también fueron sesiones también de equivocarte y decir, no, vamos a volver a lo que estábamos haciendo antes,
o veo que por aquí, joder, me está dando buena sensación cómo le veo o qué me cuenta, y volver para adelante, volver para atrás, probar muchas cosas, ¿vale? O sea que no hay un conocimiento cerrado y que deba ser de una manera. Si viene otro paciente, pues habrá que ver cómo abordarlo. Bien, la acupuntura craneal es una técnica de gran utilidad en cualquier problema neurológico y, que sin duda en el ictus, pues yo creo que es imprescindible. A pesar de que con esta persona trabajé muy poco la acupuntura craneal porque me dejaba hacerle todas las perrerías, pero me ponía, me ponía mala cara cuando le hacía acupuntura craneal, entonces empecé a hacerle ya cuando conseguí que la postura estuviese muchísimo mejor. Pero yo veía que le era hacer la acupuntura craneal y se notaba cambio casi de una sesión para otra, ¿vale? Entonces, le venía muy bien, pero sí que es verdad que le pude hacer acupuntura craneal en un año, a lo mejor 4 veces, ¿vale? Entonces, hay veces que, bueno, a lo mejor si le hubiese hecho todas las sesiones, hubiésemos conseguido mejoría más rápido, no lo sé, pero a pesar de que se recomienda y que recomiendo que la uséis en problemas neurológicos, yo con esta persona realmente no me limité mucho a la acupuntura corporal. Bueno, pues esta acupuntura está compuesta de varias zonas y en especial en la acupuntura para ictus nos vamos a centrar más posiblemente en áreas motoras de miembros superiores e inferiores. Área motora y área sensitiva, por lo que os decía antes. Si la persona no tiene una buena sensibilidad, no sabe cómo tiene colocadas las articulaciones y va a ser más difícil que pueda caminar o utilizar sus pues, los brazos o las piernas o lo que sea, ¿vale? Y la ventaja que puede tener es que al estar realizando el estímulo en el cráneo, tenemos las extremidades libres, por lo que podemos movilizar o le podemos pedir a la persona que camine, ¿vale? Por ejemplo, con otro paciente que tenía yo que le ponía las agujas y mientras estaban estimulando, pues sentarse, movilizar el brazo, siempre y cuando hay que ver un poco porque es un poco peligroso estar estimulando y poniendo de pie o sentada a la persona porque podría ser que se marease. Tienes que ver que es una persona que no tiene aprensión, que responde bien a la acupuntura, que tiene recursos, que no está demasiado agotado y siempre muy atento, ¿vale? Es peligroso. No se recomienda hacer acupuntura ni sentado ni tumbado, ni sentado ni de pie, ¿vale? Pero bueno, a veces puedes hacer, si ves que la persona responde bien, no tiene miedo, nunca ha tenido ningún, ningún mareo y encima lo ves fuerte, pues podrías hacer, te da juego, ¿vale? La acupuntura. Entonces, esta acupuntura lo que se basa es en utilizar zonas del cráneo que debajo tienen zonas del cerebro que están relacionadas con la función en la que queremos afectar, ¿vale? No sé si alguna vez habéis visto el homúnculo de Penfield, sería esto, ¿vale? Y es una zona del cerebro, vemos la zona central interhemisférica, ¿vale? Y esto está estudiado, ¿vale? Es una zona refleja, pero que tiene comprobación a nivel de estudios científicos. Y veríamos en la zona motora y sensitiva representada el área del pie, pierna, rodilla, cadera, tronco y cuello, hombro, brazo, mano, dedos, cara, boca, labios, lengua, garganta, ¿vale? Y entonces iremos metiendo agujas transversalmente al cráneo en estas zonas y aunque lo recomendado es una estimulación manual, pero una estimulación como muy precisa, que no es sencilla porque requiere una frecuencia aproximada de unas 200 veces por minuto en el estímulo de la aguja, que no es sencillo, hay que practicar mucho para conseguirlo. Yo creo que no lo consigo. Se puede trabajar también con estimulación eléctrica, electroacupuntura,
aunque según expertos dicen que no es tan efectivo como la estimulación manual, pero bueno, yo creo que también hace, ¿vale? No solamente yo, mucha gente trabaja exclusivamente con estimulación eléctrica porque no es sencillo conseguir una rotación de la aguja de 200 veces por minuto. Y quizá la puedas conseguir unos segundos, pero mantenerlo 2-3 minutos que recomiendan la estimulación, de verdad que no es nada sencillo. A base de práctica, seguro. Yo, de todas maneras, os enseñaré la técnica de estimulación manual hasta lo que soy capaz de estimular, que no creo que sean más de 120, 140 revoluciones por minuto, en el mejor de los casos, y que no soy capaz de mantener tampoco demasiado tiempo, ¿vale? Pero bueno, al final es como todo. Si lo practicas, lo consigues, ¿vale? Rubén, pero hay datos con estas corrientes eléctricas que dices que equivale a esas 200 revoluciones por minuto. ¿Hay datos de Laura, se te escucha un eco. para saber cómo se utiliza esto? Ha hablado Yelito por medio y no he entendido. Es que hay un eco. Es como si alguien tuviese un micrófono abierto. Yo no lo oigo el eco. ¿O hablo yo? Me da igual. Yo no oigo el eco. Si alguien más lo oye, que lo diga. Pero Vale, yo mi pregunta es, dices que lo ideal sería hacer unas 200 revoluciones por minuto, que es muy difícil hacerlo manualmente, y que entonces pues lo que se está haciendo también es aplicar una corriente, ¿no? Entonces, quería saber si hay parámetros concretos de qué tipo de corriente y los parámetros que se ponen en esa corriente pues para hacer ese efecto de como si fuera 200 revoluciones por minuto. Vale. En principio tampoco hay demasiado consenso. Hay gente, y luego lo veremos en las diapositivas, que recomienda 100 hercios, que es lo que suele dar las máquinas de electroacupuntura, y hay gente que te dice 2 hercios. Yo he trabajado a veces con 100 hercios, últimamente estoy trabajando con 2 hercios, y hay veces que he utilizado una onda continua, una denso-dispersa, entonces no hay mucho consenso ahí. Entonces es estimular y ver un poco. Hay gente que le resulta muy desagradable la densodispersa por el cambio que hace. Entonces yo lo que hago es que a pesar de lo que utilice, pues que lo note la persona, pero que no sea desagradable, porque además se lo tengo puesto 20, 30, 40 minutos, depende, ¿vale? Depende del día, depende de la persona, depende del tiempo que tengamos. Entonces, ahí es muy variable ir probando. Y si tú ves que no te está dando el resultado que tú esperas con unos hercios, pues a lo mejor le puedes subir a más, ¿vale? Siempre y cuando que no se lo hagas pasar demasiado mal a la persona y que tú veas, si con 2 hercios tú ves un buen resultado, pues creo que va a ser menos desagradable 2 hercios que 100 hercios. No, pero mi pregunta no era esa. Mi pregunta era si realmente hay descrito una serie de parámetros, que veo que por lo que me estás contestando es que no hay nada, no hay una evidencia de esto, ¿no? No lo hay. Vale, no, lo de las corrientes sí, porque lo que pasa es que con 2 hercios lo que vamos a hacer va a ser más una relajación y con 100 vamos a hacer todo lo contrario. Es que tú, a ver, tú no estás sobre tejido muscular, ¿vale? Tú estás buscando otro efecto. Entonces, a lo mejor no aplica tanto. Está produciendo un estímulo en la zona inferior al cráneo donde tú tienes la aguja. De ahí que tú estés produciendo una relajación, habría que verlo. No, pero no me estoy refiriendo a una relajación a nivel muscular, sino incluso precisamente porque en la neuromodulación también se está utilizando así y sí hay, creo, no lo sé seguro que sí hay evidencia de que para hacer un estímulo a nivel de neuromodulador, que realmente no estás trabajando a nivel muscular, sino que estás trabajando a nivel del nervio, bien ramas sensitivas o puede ser que a lo mejor en una rama motora, pero generalmente se utiliza para producir ese efecto neuromodulador. Se suelen utilizar frecuencias bajas de 2, 3, 5 hercios. Para lo contrario, se utilizan las altas. Por eso, bueno, pero vamos, que mi pregunta era que no hay en sí, no hay para hacer, como decías, yo lo que he visto que hay gente que recomienda poner, no hay nada descrito. Hay gente que recomienda poner una frecuencia alta
un poco como si eso significase que una frecuencia alta reproduciría una frecuencia alta de movimiento con la mano, y a lo mejor no es verdad. Y hay gente que no, que utiliza 2 hercios, ¿vale? Entonces, no está claro. No está claro ahí. Como no se busca una estimulación directa de un nervio, sino una modulación a nivel cerebral de la zona que está debajo, pues a lo mejor no aplica lo mismo, o a lo mejor sí, no lo sé. ¿Vale? Vale. Entonces, lo que sí me parece importante es que para la persona sea lo menos desagradable posible. Porque si no, el próximo día a lo mejor te dice que eso no se lo haga. Bueno, yo parto de la base siempre de que yo cuando yo utilizo mucho corrientes, Sí. y yo parto de la base que yo nunca trabajo en corrientes con dolor. O sea, siempre llego al umbral que el paciente dice, vale, Claro. sí. De hecho, yo siempre les digo, no te tiene que doler. Cuando te empieza a doler, me dices y bajo. Claro, eso es. Eso es. Sí, teniendo esa precaución, yo creo que podrías a lo mejor utilizar una frecuencia alta y ver qué tal. Un poco basado en eso, de que si tienes que conseguir una frecuencia alta en la estimulación manual, quizá también deberías conseguir una estimulación, aunque yo he hecho cursos con el creador de la técnica y con uno de sus alumnos, y a lo mejor te meten la aguja y durante 10 minutos no estimulan nada. Solamente con ese primer impulso de meter la aguja, que la meten rápido, no hace falta tocar hasta pasados unos minutos, ¿sabes? Entonces ahí no está habiendo ningún tipo de estimulación. Y cuando haces una estimulación manual, se recomienda 1 minuto, 2 minutos y luego a lo mejor 10 minutos sin tocar. Entonces, pues bueno, si tú tienes la electro continuamente durante 10, 20 minutos, pues a lo mejor también suple, ¿vale? Yo te digo, yo he tenido buenos resultados sin estimulación manual. El problema de la estimulación manual es que normalmente también molesta más que la eléctrica, ¿vale? Entonces, y el problema que me veo en este tipo de técnica es que si a la persona le duele, hay mucha gente que te la va a rechazar al siguiente día. Entonces, Y bueno, es una buena técnica para neurológicos porque normalmente están como muy abiertos a cualquier cosa que le puedas hacer. Muy bien, gracias. Vale, entonces un poco las áreas que veremos en clase, veremos cómo localizarlas, aunque así a primera vista pueda ser complicado, pero en principio hay una manera muy definida de localizarlas, ¿vale? Principalmente trabajaremos con estas áreas. Área motora, área sensitiva, con las que trabajaremos pues tema de dolor y movimiento, área del corea o del temblor, que es para espasticidades, temblores, Parkinson. Hay un área también para tema de normalizar la tensión arterial, edemas cerebrales. Hay áreas para manipulación de cosas finas como la praxis. Hay áreas que pueden ayudar con el lenguaje, con el vértigo. Hay un área sensitivo-motora del pie que tiene una actuación más profunda que simplemente la zona del pie y la pierna, como pueda ser modulación del estado de ánimo, concentración, problemas sexuales, ¿vale? Tenemos un área para estimular problemas visuales, pero que tengan digamos, una raíz cerebral, es decir, no una miopía, no una hipermetropía, no una vista cansada, sino algo que sea cerebral, porque lo que estamos actuando no es sobre el ojo, sino con la zona que capta la información del ojo a nivel occipital y un área de equilibrio también relacionado con el cerebelo en la parte posterior de la cabeza, ¿vale? Y en la zona del oído, veis que tenemos una zona del vértigo, pero sería un poco más relacionado con el tema del oído. Vale. Aquí podemos ver desde el punto de vista
la zona sensitivo-motora del pie, que recorre o traspasa en transversal la zona sensitiva y motora de todo el cuerpo, ¿vale? Pero que ya os digo que tiene aplicaciones más amplias que simplemente la motora y la sensitiva. Bien, pues vamos a continuar. ¿Sí? Una pregunta, ¿el Parkinson mejora? Luego cuando lleguemos a la diapositiva hablamos de ello. Ah, vale. Tenemos un apartado de Parkinson. El daño cerebral por traumatismo, bueno, pues se produce cuando con accidentes de circulación, bueno, pues algo traumático habitualmente, ¿vale? Produce muchas muertes al año, provoca una incapacidad severa en un porcentaje muy alto, es la principal causa de invalidez para personas de menores de 40 años, y principalmente entre los 15 y 24 años, y luego por encima de los 75 años por las caídas que empiezan a haber a esas edades, ¿vale? Las edades, la franja de edad más pequeña, bueno, pues por la locura de la juventud y la falta de cuidado y el exponerse y el arriesgarse, y a partir del 75 años, pues por los problemas de equilibrio que tiene la persona. Los síntomas pues dependen de la severidad del traumatismo, como nos podemos hacer la idea, y entre otras secuelas pues pueden aparecer convulsiones pensaríamos en un viento, dolor crónico, no tanto un BI, sino a nivel de una afectación central, ¿vale? Y una alteración del eje hipotálamo pituitario, ¿vale? Bueno, mejora la asistencia en el periodo agudo y eso hace que mejoren los supervivientes. Pero la discapacidad es importante, ¿vale? Va a depender de la zona lesionada, va a depender de muchas cosas. Y tiene, desde luego, a nivel comunitario un impacto muy fuerte, ¿vale? Porque consume muchísimos recursos. Tratamiento muy parecido al que hemos estado viendo con el ictus. Muy importante, desde luego, aquí trabajar a nivel craneal, ¿vale? Incluso, yo creo que incluso más que en el ictus. Algo importante que no he dicho, en el caso en el que a la persona le hayan quitado un cacho de cráneo, ¿vale? En el ictus, por ejemplo, pues ahí no se puede hacer acupuntura craneal en ese lado. Y en ese caso lo haremos en el lado contrario, si la persona está de acuerdo, lo haremos en el caso contrario, a pesar de que no sea el lado afectado, ¿vale? No se pincha cuando ha habido una cirugía en la que le han quitado el hueso craneal, no se pincha en la zona, nunca, ¿vale? Que quede claro eso. Vale, aquí como ha habido un traumatismo fuerte, pues vamos a encontrar un estancamiento de chi de sangre y aparte un shock, ¿vale? De la persona, que eso afecta a corazón y a riñón y deberíamos trabajarlo para, digamos, restablecer a esa persona más allá de sus síntomas, ¿vale? Es habitual, pues eso, que vamos a encontrar estancamiento de sangre y de hígado, que eso puede generar un fuego de hígado, que puede producir una obstrucción de flema, que eso con el tiempo va a producir una disminución de la esencia de riñón, ya que el cerebro es el mar de las médulas, ¿vale? Y que va a producir una insuficiencia de chi y de sangre, ¿vale? En algunos estudios, pues el uso del 11 de Dumai con el 4 de Dumai combinado mejoraba la circulación en los canales Du y Ren, mejorando la espasticidad en comparación con otros modos terapéuticos como la acupuntura corporal, en miembros o en oreja y cráneo, ¿vale? Bueno, pues hay un estudio en ese sentido. La acupuntura corporal ayudó a aliviar el dolor neuropático de causa central, como va a ser en este caso, mejorando alteraciones del ánimo en los pacientes con daño cerebral, traumático y severo. Yo estuve tratando a un chico
que lo traían los padres. Tendría uno menos de 40 años, había tenido un accidente de coche y los padres lo traían porque estaba muy nervioso y tenía muy poca modulación de impulsos. Era una persona que lo traían en silla de ruedas, aparte de las secuelas a nivel de andar y todo esto. Él estaba internado en un centro, pero cada vez le tenían que dar más medicación porque cada vez estaba más nervioso, más irritable y bueno, pues era una persona que los impulsos no era capaz de controlarlos. Entonces, no fue nada sencillo trabajar con él. Al final no pude conseguir gran cosa con él porque, bueno, pues se arrancaban las agujas, entonces en el cuerpo no podías trabajar. En la cabeza de vez en cuando, si los padres no le sujetaban la mano, se pegaba un manotazo y salían volando también todas las agujas. Si le hacías daño, gritaba todos los insultos que se le pasasen por la cabeza. O sea, era un show trabajar con él. Y encima, pues eso, a la que te descuidabas, pues respondía agresivamente, arrancándose agujas, insultando y tal. Bueno, pues al final no conseguimos trabajar adecuadamente, no conseguí trabajar adecuadamente con él y bueno, pero lo que se veía un poco era pues que se había quedado muy delgado, había flema, ¿vale? Que le obstruía los orificios de la mente, por tanto cuando vemos flema y calor que afecta a la mente, lo que vamos a ver es un comportamiento agresivo, normalmente que requiere medicación psiquiátrica, ¿vale? Y muy confuso. No es una persona con la que puedas hablar con claridad, no es una persona que hable claramente, no es una persona que responda a los estímulos como puede hacer ser una persona sin ese problema, ¿vale? Y bueno, esa fue un poco mi experiencia. En la enfermedad de Parkinson, bueno, pues algunos famosos que la han padecido. Por una pérdida gradual de células que producen dopamina en la sustancia negra del cerebro, ¿vale? Que va a provocar, entre otros, problemas motores, pero que puede producir mucho más. Lo más aparente pues es el temblor, ¿no? Las alteraciones posturales. No es habitual que se presente en personas con menos de 50 años, a no ser que fuese un tipo hereditario, y no suele ser, no se considera una enfermedad mortal, pero puede producir caídas y eso pues sí que es un problema, ¿vale? No se saben las causas, aunque se barajan pues combinación de distintos factores como pueda ser la edad, ¿vale? Ambientales, como pueda ser, se ha comprobado que un herbicida o más que un herbicida, algo para matar los bichos en las plantas, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, que además creo que era biológico, es algo que lo puede provocar. Y bueno, factores genéticos, combinación de varias cosas, ¿vale? Infecciones, traumas, uso de drogas recreativas. Se ha comprobado curiosamente que la gente que fuma tiene un efecto contrario, que tienen menor incidencia, pero lo que no se puede hacer es si fumas te protege contra el Parkinson. A esa conclusión no se puede llegar por ello, ¿vale? Y sí que parece que hay una relación entre haber tenido un ictus isquémico con factores de riesgo vascular y de Parkinson. El diagnóstico, como no hay marcadores biológicos, pues se hace con la tríada de hay rigidez, hay temblor y hay movimientos enlentecidos. Y si presentas esos tres síntomas, te diagnostican de Parkinson. Y es habitual pues tener problemas en el equilibrio y en la coordinación. Son personas que arrastran los pies, entonces es más fácil que puedan tropezar. Cada vez se van flexionando más, con lo que el centro de gravedad se sale de su posición central y es más fácil caerte. Es fácil que puedan aparecer síntomas como depresión o cambios emocionales
o dificultad para tragar y masticar. Tuve un caso de una persona que se lo acababan de diagnosticar, pero que tenía a nivel de una disfagia muy importante, a nivel de garganta, y en una semana de empezar a trabajar con él, pues le ingresaron y ya nunca más volvió. Realmente no sé qué pasó con él, porque tenía atragantamientos con absolutamente todo. Pues ahí es un caso muy complicado. Y en principio, estaba al principio de la enfermedad. Al principio de la enfermedad, entre comillas, porque cuando te diagnostican la enfermedad, o cuando, mejor dicho, cuando aparecen los síntomas, un 70% de esas neuronas que producen dopamina ya se han destruido. Entonces está ya muy avanzada, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo que te afecte a nivel motor que te afecte a nivel de tragar, ¿vale? Pues a esta persona se lo acaban de diagnosticar, no sé la afectación que tendría, pero los síntomas no llevarían demasiado tiempo. Pero claro, si te afecta y te atraganta, pues acabas en el hospital. Es, digamos, mucho más complicado poder trabajar que si simplemente hay afectación motora, ¿vale? Es muy habitual encontrar un estreñimiento bastante severo, es muy habitual encontrar un insomnio bastante severo y es muy habitual encontrar una fatiga también bastante severa. En los textos antiguos de medicina china ya se describía esta enfermedad antes incluso de que se le ponga nombre en nuestra medicina occidental, y se trata de una enfermedad muy relacionada con un decaimiento de la energía de riñón, ¿vale? No es curable, pero sí que podemos ayudar a controlar síntomas y a mejorar calidad de vida, ¿vale? Como es posible que esa persona tenga una deficiencia importante de la energía, pues habrá que tener cuidado con los estímulos y en todo caso empezar de poco a poco a más y ver lo que nos tolera la persona para no agotar más, ¿vale? La combinación de acupuntura y rehabilitación de fisioterapia, desde luego como en el tema del ictus, es lo que mejor resultado puede dar. Bueno, en cuanto a la pregunta que me habéis hecho antes, si puede ayudar, ¿vale? Actualmente he tratado más casos, pero actualmente estoy tratando un caso de una señora que lleva unos 6 meses, una cosa así, desde que se lo han diagnosticado, con temblor en la pierna y temblor en la mano derecha. Aparte de eso, tiene momentos en los que se encuentra como muy mareada, muy cansada y necesita, esté donde esté, tumbarse, porque le entra como angustia, como para vomitar y se le revuelve todo y un cansancio muy grande. Y llevamos trabajando algo más de 10 sesiones. Desde la primera sesión el temblor de la pierna ha desaparecido, el temblor de la mano de momento no ha cambiado para nada. Sí que ha cambiado esa sensación de angustia, ganas de vomitar y agotamiento extremo. Eso o ha desaparecido o por lo menos se está espaciando en el tiempo. Tiene un estreñimiento muy severo y estamos trabajándolo. De momento ahí no ha habido cambios, por lo menos ella no me ha comunicado cambios y en principio poco más. Entonces, sí que se puede ayudar y luego veremos por qué es interesante tratar esta enfermedad a pesar de que no la vayamos a curar. Bueno, luego lo vemos en diapositivas más adelante, ¿vale? En principio, según estudios, estos son puntos de estudios, ¿vale? No quiere decir que no se puedan utilizar otros puntos, pero para cambios posturales pues se utilizaron estos puntos: 22 de Umay, 6 de vejiga, 17 vesícula biliar, 10 de vesícula biliar, porque en principio se ha comprobado que tienen un efecto sobre el sistema extrapiramidal del sistema nervioso, ¿vale? A pesar de que tienen un efecto, no es sencillo de corregir el tema de la postura, ¿vale? El caminar encorvado, 20 de Dumay para que suba la energía, 4 de Dumay, 3 de riñón. Ya os digo que los puntos que yo utilizo no tienen nada que ver con esto. Es decir, que estos se pueden utilizar porque hay estudios de ellos,
pero hay otros puntos que te pueden ayudar. La explicación es que ayudarían a tonificar la energía del Dumai para que esa persona vuelva a enderezarse, ¿vale? En el tema de la lentitud, pues vamos a tonificar el chi general, ¿vale? La sangre, la insuficiencia de yang, ¿vale? Una lentitud lo que nos está hablando es de una insuficiencia de yang. En la coordinación de movimientos, pues el 20 de Dumai y el 14 de Dumai regulan el sistema nervioso central. Podrían añadirse otros puntos extra, por ejemplo, como los Shin-Sen-Kong, no sé si los conocéis, son 4 puntos alrededor de 20 de Dumai a una distancia. Y en el tema de la depresión, que también es bastante frecuente, pues podríamos ayudar puntos que ya conocemos, como desbloquear el chi general, trabajar sobre la energía de corazón, utilizar el punto Senmen de la oreja, los puntos extra Sisen-Kong, Yin-Tang, ¿vale? Porque ayudan, pues eso, a calmar la mente, a elevar, digamos, el espíritu, y tienen una influencia sobre el hígado, el corazón y la vesícula biliar y la relación que tienen estos órganos sobre la psique y las emociones. Algo que podría parecer un poco tonto, pero que bueno, ya lo hablamos ayer, frío en los miembros superiores. Bueno, pues un poco dice, pues si tiene la mano fría es un poco que importa, ¿no? Pues un poco lo que hablábamos ayer, una persona que tiene una esclerosis múltiple, consigues ya no tanto que el órgano esté, o sea, que el miembro esté caliente, la pierna o el brazo, sino lo que eso conlleva, que es que hay una mejor circulación. Y si hay una mejor circulación, los tejidos sufren menos, los nervios pueden actuar mejor, hay una mejor activación muscular y hay un mejor control sensitivo y motor de las articulaciones, ¿vale? Entonces, si tú tocas a la persona o la persona se queja de friolerismo, desde luego habrá que ver también cómo está el centro, ¿vale? Porque con un centro, me refiero a un bazo, un estómago, un riñón muy débil, pues por mucho que habrá circulación en piernas, posiblemente no se van a calentar. Pero si hay un bloqueo a nivel de la ingle, pues habrá que quitar ese bloqueo para que casi mágicamente la persona pueda andar mejor, ¿vale? Entonces, bueno, puntos que pueden ayudar a la circulación de chi de sangre en los miembros. Hay otros, desde luego. En caso de circulación lenta generalizada, pues el 17 de vejiga, punto de estimulación sistémica de sangre de diafragma, ¿vale? Diafragma considerado también como un segundo corazón en la ayuda de retorno venoso, nos podría ayudar. Y podríamos considerar el 6 de Renmai para ayudar con esa relación de chi y de sangre. Cuando también es habitual que según progresa la enfermedad se produzca lo que es cara de máscara, es decir, que no hay una gesticulación, es como una cara que gesticula muy poquito, no expresa emociones. Puntos que nos podrían ayudar con esto, pues puntos de corazón, desde luego también puntos locales, ¿vale? Pero puntos que ayudan a la expresión de las emociones. En el habla monótona, como el caso que os comenté de esta persona que tartamudeaba, pues puntos de corazón. Y puntos para el temblor, pues desde luego mucho más que esto, ¿vale? Puntos de acupuntura craneal, pero algunos puntos que podrían ayudar, pues serían puntos que tengan una acción sobre el viento. Y en caso de palpitaciones, pues 7 de corazón, 6 de pericardio, 17 de Renmai, ¿vale? Para el estreñimiento, pues el 6 de TR, que es un punto que desbloquea el chi a nivel gástrico. El 5 de TR también podría ayudar. El 11 intestino grueso, que ayudaría a bajar el calor de intestino grueso y a mejorar su lubricación. El 25 de estómago, que es punto mu de estómago. 4 de Renmai para ayudar a tonificar el movimiento de energía, la energía y el movimiento de las heces. En caso de que esa cara de máscara o esa falta de control a nivel de la boca produzca babeo, pues algunos puntos que pueden ayudar, el 6 de corazón, 7 de corazón, y por el contrario, en boca seca, pues el 24 de Dumai
que tienen una acción directa sobre los órganos de los sentidos y por su localización especialmente sobre la boca. Vale. Acupuntura craneal, muy recomendable en los pacientes con Parkinson y en algunos casos iniciales podría durante un tiempo ayudar a incluso sustituir la medicación y en otros casos por lo menos a reducir la cantidad necesaria, que como veremos eso tiene su utilidad, ¿vale? Principalmente utilizaríamos la línea motora y sensitiva y la línea del temblor, corea o temblor, ¿vale? Y el tratamiento, pues en principio, dependiendo ya os digo de autores, frecuencia entre 100 y 200 hercios en el lado no afectado o bilateralmente. Lado no afectado, en este caso, del área del temblor, perdón, quería decir sí, del área del temblor, si es el lado derecho el afectado, utilizaríamos el lado izquierdo del área motora y sensitiva y bilateralmente el área del corea y del temblor. ¿Vale? En medicina china pues encontraríamos que hay una insuficiencia principalmente de chi de sangre, ¿vale? Bueno, y encontraríamos síntomas como los que veis aquí. Desde luego, si hay una insuficiencia de chi de sangre, aparte de la acupuntura, pues plantas medicinales y una nutrición adecuada, un descanso adecuado y un ejercicio adecuado, ¿vale? Cuando una persona está cansada, pues es importante que también haga ejercicio siempre y cuando no le produzca un agotamiento demasiado fuerte. Pero solamente con descanso no sales de un agotamiento, ¿vale? Hay que estimular el cuerpo para que poco a poco la persona vaya ganando en resistencia. Pero en un caso de agotamiento hay que hacerlo con mucha precaución para no producir más agotamiento, porque si no nos haría el efecto inverso, ¿vale? Pero en estos casos, desde luego, hay que apoyarse para regenerar, para darle elementos al cuerpo para que pueda reaccionar. Los 3 síndromes principales que provocan viento interno, pues un calor interno provocado por un factor patógeno externo, pues viene una enfermedad febril grave, una meningitis, un sarampión, ¿vale? Que podría consumir el yin y hacer que se dispare un viento. Una insuficiencia de yin de hígado que no puede controlar un yang de hígado y esto nos provoca un viento interno, ¿vale? Muy habitual en el Parkinson. O una insuficiencia de sangre de hígado. Entonces, o un calor muy fuerte externo, un fuego, que produce un fuego interno, o una insuficiencia de yin de hígado, o una insuficiencia de sangre. Eso es lo que produce un viento interno. Vale. Ese viento interno tenemos que tener en cuenta que es fácil que pueda producir hipertensión, por tanto, problemas como ictus o epilepsia o neuralgias del trigémino, ¿vale? Y bueno, pues si además a nivel hepático vemos que tiene una tendencia a frustración, ira, falta de control emocional, pues trabajar sobre ese hígado va a mejorar, por un lado, el control del viento, pero también la vida emocional de esa persona, su calidad de vida. Y en caso de obesidad, pues pensaríamos también en las flemas, ¿vale? Bueno. Algunos puntos que nos ayudaría a dispersar el viento y a calmar el hígado. Pues esto que tenéis aquí y que ya conocéis. Y si queréis que nos detengamos en ello, pues me lo decís. Pero si no, pues seguimos avanzando, ¿vale? Si hay insuficiencia de yin de hígado y de riñón, pues ¿qué vamos a ver? Pues que hay sequedad corporal, que el pulso tiene unas características especiales, que va a haber sudor, que la lengua se va a manifestar con poca saburra o con parches o sin nada de saburra, ¿vale? Bueno, pues síntomas que yo creo que ya conocéis, ¿vale? Sofocos, ese tipo de cosas. Dificultad, insomnio, ¿vale? Bien, desde el punto de vista de medicina china y los estudios, se hizo un estudio o una revisión de estudios en el que se utilizaron 25 estudios, se incluyeron 25 estudios, 19 con un nivel de calidad según la escala Pedro, que es como una plataforma de estudios de fisioterapia en los que se valoran los estudios en una escala,
19 de esos estudios tenían una puntuación mayor o igual a 6, o sea que está bastante bien, en el que se podía ver que los puntos más usados en este problema fueron 3 de hígado, 34 vesícula biliar, 20 de Dumay, el extra 1, ¿vale? Gintal, 20 vesícula biliar, 11 intestino grueso, 36 estómago, 3 de riñón. Estos puntos se comprobaba que prevenían la muerte de las células en la sustancia negra. La acupuntura fue más eficaz en el tratamiento de los síntomas de la enfermedad de Parkinson que la ausencia de tratamiento o que el tratamiento convencional, es decir, con medicación. Y la levodopa a largo plazo producía un incremento de complicaciones en el 80% de los pacientes. A 10 años, la levodopa, que es la medicación que se les da, tiene efectos adversos. Entonces, por eso, la acupuntura puede retrasar el inicio del tratamiento con levodopa y que sabéis que cada cierto tiempo le van a tener que ir subiendo la medicación, es decir, que podemos ampliar la ventana de utilidad de la levodopa, de manera que aumenta la ventana de calidad de vida de esa persona, porque va a llegar un momento en el que no le va a hacer efecto, y también las complicaciones que produce, ¿vale? Porque al final, pues, produce distonías y cuando llega una dosis, pues, llega un momento, pues eso, que no actúa, no funciona adecuadamente y es un desastre, ¿vale? Entonces, con acupuntura lo que podemos hacer es ampliar esa ventana. Para, si lo pillamos muy al principio, que le retrasen, que le empiecen a dar la medicación, por tanto, ampliamos esa ventana porque retrasamos el inicio y si ya está tomando, pues una dosis menor también va a hacer que esa ventana se amplíe, ¿vale? Y tenéis ahí un par de estudios que hablan de todos estos datos que os he estado comentando. Perdona, ¿cuál es ¿Perdón? el punto extra en el segundo? Jintan. ¿Me has oído? Sí, ¿Hola? pero ¿por dónde? ¿Dónde está? El del entrecejo. Ah, el del entrecejo, vale. ¿No? Otro estudio decía que la acupuntura puede reducir el dolor, que es otro de los síntomas que podemos encontrar en este tipo de pacientes, y que la vía de actuación sería la modulación de regiones cerebrales relacionadas con aspectos sensoriales, discriminativos y emocionales. Y otro estudio dice que la acupuntura puede reducir la acumulación de hierro en la sustancia negra, lo cual ayuda a proteger contra la pérdida de neuronas dopaminérgicas, ¿vale? Y favorece la expresión equilibrada de esas sustancias, además de la homeostasis de hierro en el sistema nervioso central, que actúa como un tóxico, ¿vale? Y que podría estar alterado por una inflamación intestinal. Pues, si os parece, vamos a hacer un descanso, ¿vale? Y nos vemos en 10 minutillos.